¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Es martes 29 de abril. Miguel Ángel Cadenas, muy buenas noches. Buenas noches. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Acaba de iniciar su segundo mandato al frente del Alto Tribunal Gallego, que además tiene previsto no completar porque termina su carrera judicial. Así que supongo que esta etapa es un poco un epílogo a su carrera profesional. ¿Ha transcurrido como esperaba su carrera profesional? La verdad es que no lo había planificado en ningún sentido. Ha transcurrido como pensaba, en el sentido de que desde el principio mi idea era de trabajar como juez y cesar mi vida profesional como juez, y en ese sentido pues yo creo que sí, que estoy cumpliendo, y yo creo que cumpliré los objetivos que en su día inicialmente me había propuesto, por lo menos los que había contemplado exclusivamente. El mal funcionamiento de la justicia es una frase recurrente, pero con la perspectiva que ya le dan los años de profesión, ¿en qué ha mejorado la justicia desde que usted empezó hasta hoy? ¿Tenemos hoy una mucho mejor justicia que entonces? Yo creo que mejor no, tenemos una justicia diferente porque ha cambiado absolutamente el contexto desde dentro y desde fuera, pero yo creo que el espíritu con que los jueces asumimos nuestra función allá en los años 70 como la asumimos hoy, pues realmente no ha variado, no ha modificado fundamentalmente, y sobre todo porque como entonces hoy yo creo que la inmensa mayoría de los jueces asumen su función pivotando sobre dos principios fundamentales para el Poder Judicial, que es la independencia y la aplicación de la ley. ¿Es injusta la percepción que la gente pueda tener de la justicia? En la medida que sea sincera, no es injusta, puede estar equivocada, pero injusta realmente si se asume con sinceridad y sobre todo si se asume con el corazón abierto a escuchar argumentos en uno u otro sentido. Realmente no es injusta, puede estar equivocada y en ese sentido lo que puede ser reversible, lo que es que atender a argumentos que pueden conducir a un cambio de opinión. ¿Qué parte de las quejas de los ciudadanos con respecto a la justicia entiende más? Las dilaciones indebidas, las dilaciones en general, que pueden ser debidas, indebidas, imprescindibles, a veces inevitables muchas, pero la dilación siempre la va a sufrir el ciudadano, los intereses que están en juego, que tiene en juego un ciudadano y que realmente tiene que esperar del órgano judicial pues que se resuelva con la debida celeridad pues, su asunto. Eso es en primer lugar, y después el otro tipo de quejas que yo creo que esas sí que son solubles, son las desatenciones por parte de un órgano judicial, por parte de quien sea, del juez o de un funcionario cualquiera. Este tipo de quejas, las desatenciones, sí que son solubles. Las otras muchas veces, las dilaciones, que son realmente imposibles de evitar. Bueno, la justicia vive en estos momentos tiempos, yo no sé si convulsos, pero sí particulares, muy agitados. Entre otras cosas por el arsenal normativo que se está promoviendo desde el Ministerio de Justicia, que como todos sabemos dirige Alberto Ruiz Gallardón. ¿Qué opinión tiene del Ministro de Justicia? No hago valoraciones personales de cargos públicos y en especial de cargos políticos. ¿Y de las propuestas normativas? De las propuestas normativas... Entraremos en detalle en algunas, sí, pero en general, ¿lleva el rumbo adecuado para resolver los problemas que pueda tener la justicia? Yo creo que hay que hacer, digamos, exámenes dentro de lo posible, desde mi perspectiva, sobre propuestas o normativas concretas. Bueno, vamos a entrar en reformas concretas. Por ejemplo, la famosa subida de las tasas judiciales. Es cierto que provocó un consenso casi histórico, casi transversal entre los diferentes representantes de la justicia. Incluso vimos hasta manifestaciones de jueces, que era una imagen a la que no estábamos acostumbrados en España. Sabemos ya por las últimas noticias que los pleitos han caído un 21% desde que entraron en vigor estas nuevas tasas judiciales. ¿Se está caminando hacia una justicia para ricos y justicia para pobres, que era una de las cosas que se denunció cuando Gallardón propuso esta reforma de las tasas?
La tasa no tiene por qué conducir necesariamente a esa conclusión. Puede ser a lo mejor un factor que puede incidir en alguna medida en esa conclusión, pero desde luego yo creo que no es un factor determinante. Entre otras razones porque tasas se suprimieron, o las hubo en su día, se suprimieron en el año 86, se restablecieron para personas jurídicas en el año 2002, ahora se restablecen en un sentido más amplio también para personas físicas y sobre todo yo creo que el mayor problema es que se introdujo la ley en un momento de crisis económica y social. En estas situaciones en que realmente están en juego a lo mejor con mayor urgencia derechos fundamentales o los intereses económicos se reclaman en mayor medida o hay una mayor necesidad o urgencia en reclamarlos, que se establezca una tasa judicial que en definitiva supone una minoración en las posibilidades económicas de impetrar tutela judicial efectiva, pues supone un contrasentido. Y yo creo que eso incidió muy directamente en el desvalor social con que fue contemplada la ley de tasas. ¿Poco sensible fue el Ministerio en este aspecto, teniendo en cuenta ese contexto del que usted habla? La conclusión desde lejos y desde fuera es que efectivamente podía ser calificado así, podía ser, cada cual en definitiva que lo califique como considere. ¿Está recurrido en el Constitucional? ¿Le gustaría que lo anulara el Constitucional? Me gustaría que el Constitucional se definiese claramente sobre la constitucionalidad de la ley en el sentido que sea. Hay que, en definitiva, asumir el pronunciamiento del Constitucional, porque esa es su función realmente. Bueno, otra de las reformas muy polémicas, con muchísima carga política, además, es el anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial, que, entre otras cosas, prevé la ya famosísima supresión de los partidos judiciales. ¿Comparte el espíritu de la propuesta del Gobierno? Vamos a ver, en el año 2013 los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de toda España pusimos de relieve que los partidos judiciales que proceden del siglo XIX habían dado de sí todo lo que tenían que dar de sí, que la justicia además necesitaba una reordenación territorial de toda su organización. En aquel contexto lo que nosotros pusimos de relieve también es que los tribunales de instancia era el contexto en aquel momento que teníamos como sustitución de los partidos judiciales. Tribunales de instancia, no hablamos de tribunales provinciales de instancia. Y en ese sentido reclamábamos una modificación estructural de la justicia porque hacía falta. Al lado de los tribunales de instancia también poníamos de relieve que la posibilidad, la hipótesis de instaurar unos tribunales de base, de primera instancia, que atendiesen asuntos de pequeña entidad. Es decir, una especie de resucitación de la antigua justicia de distrito. Realmente ahora, con el anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial, pues se retoma la figura de los tribunales provinciales de instancia, que significa, pues, de facto y de jure, en su caso, la desaparición de los partidos judiciales, de los jueces individuales como titulares de estos órganos, la desaparición de los decanos, la desaparición de los jueces de paz, y se sustituyen, pues, en definitiva, los tribunales provinciales de instancia, que es, en definitiva, extender la colegiación a los órganos de base de primera instancia. De primer grado. El problema es básicamente si eso significará, pues, en su caso, en caso de que la ley se transmite y llegue a término en el sentido que establece el anteproyecto, si eso originará de facto la desaparición de todas las sedes actuales de las cabeceras de partidos judiciales. Desde los propios términos del anteproyecto, no necesariamente, si se mantienen sus términos, puede ser así, porque se establece, eso sí, que los tribunales provinciales de instancia tienen su sede oficial en la capital de la provincia, pero establece el propio anteproyecto la posibilidad de establecer sedes delegadas. Pero eso sea un poco hacernos trampas al solitario.
depende de cómo acabe en definitiva la ley, si es que en definitiva sigue adelante por sus trámites propios. Yo creo que es precipitado hacer juicios definitivos sobre la bondad o la maldad del anteproyecto. Tiene que ser en definitiva informado, tiene que ser discutido y en su caso también tiene que ser votado. Por lo tanto, puede sufrir tantas modificaciones, tantas matizaciones, que en este momento yo creo que es precipitado hacer un juicio y menos en términos definitivos sobre el anteproyecto. O sea, que le suena a globo sonda un poco. Pues depende del futuro inmediato, del rumbo que se siga con el anteproyecto. La gente tiene la sensación de que la justicia está atascada, es una de las cosas que tenemos interiorizada. Es cierto que no hay que visitar más que algunos juzgados para ver qué expedientes se acumulan, decenas, cientos, miles de expedientes acumulados. La gente puede pensar que la supresión de estos juzgados lo que va es a contribuir a que ese atasco se complique, ¿no? Depende cómo se articule, porque si realmente se trata de trasladar la estructura colegiada a las capitales de provincia o en su caso las sedes delegadas, pues no necesariamente. Lo que pasa es que esto exige una modificación de las infraestructuras. El gran problema de estas modificaciones es que debe de ir acompañada de una previsión de medios y de modificación infraestructural, y sobre todo sería básico, sería un requisito indispensable que fuera acompañado de la incorporación de medios tecnológicos imprescindibles para que esto tenga funcionalidad. Básicamente, pues en definitiva, el expediente digital. ¿Entiende en cualquier caso la preocupación que se está poniendo de manifiesto estos días por instancias distintas, ciudadanos, partidos políticos, asociaciones profesionales que están diciendo que esto, ojito con lo que se está haciendo? ¿Entiende la preocupación? Sí, y también nosotros los jueces estamos preocupados. Claro. Somos los primeros preocupados por esta reforma, siempre partiendo de un presupuesto, y es que es necesario reformar. La justicia, está dicho y repetidas veces, la justicia necesita medios precisan inversiones económicas y necesita reformas normativas. Y una de las reformas normativas que precisa es precisamente la reordenación territorial, la planta, la demarcación, los órganos judiciales, su distribución, sus competencias. Lo que sucede es que efectivamente un presente en movimiento, y reformas normativas en marcha significa un presente en movimiento, si va en la dirección adecuada, genera tiempos de esperanza y tiempos nuevos de responsabilidad, pero es fundamental que vaya en la dirección adecuada. Decía antes el expediente digital. ¿Cómo es posible que en el año 2014, en el que estamos, con aparatos a nuestra disposición como este mismo que tengo yo aquí, estos teléfonos que son auténticos ordenadores, que esto siga siendo una asignatura pendiente de la justicia? ¿Cómo se puede explicar esto? Esa pregunta no se me puede hacer a mí, pero, porque es surrealista. Quien podría y debería hacerla sería yo mismo y mis compañeros. ¿Pero a qué se debe? ¿Por qué se está demorando esto tanto? O sea, ¿no hay un sentido de la responsabilidad con respecto a la necesaria modernización de la justicia? Porque al final es un problema de responsabilidad también. Pues quizá a la postre sea un problema de preferencias a lo mejor mal interpretadas o mal entendidas. Bueno, estábamos hablando de esa reforma, de esa polémica reforma de ley orgánica del Poder Judicial. Hay quien interpreta que detrás lo que puede haber es una pretensión también de adelgazar todavía más el número de jueces que ejercen en España. Y voy a recordar la ratio para que tengamos claro dónde estamos. En España hay 10,2 jueces por cada 100.000 habitantes, la media europea es de 21,3. ¿Puede haber ese peligro detrás? No, lo ignoro, pero sí hay un dato que yo creo que es un dato a valorar. Y es que actualmente el incremento de la planta judicial en muchos casos va vinculado a la creación de todo un aparato judicial, es decir, de un juzgado. Y eso es un lastre terrible para incrementar la planta judicial. En el caso de los tribunales de instancia que se instaurasen definitivamente y de forma razonable, en estos casos sería factible incrementar la planta judicial sin necesidad de ir acompañado de ese incremento de planta judicial, es decir, nuevos jueces sin necesidad
necesidad de que fuera acompañado de la creación de todo un aparato, de todo un juzgado. En ese sentido, no se puede afirmar el contenido de la pregunta. En cualquier caso, ¿qué desventaja comparativa significa para España esta diferencia en las ratios de jueces con respecto a otros países de la Unión Europea? Porque estamos hablando de la mitad con respecto a la media. Sí, allí donde el órgano judicial no puede dar una respuesta en tiempo y forma a las demandas de tutela judicial efectiva, indudablemente hay también un déficit de planta judicial. Esto no quiere decir que en todos los órganos judiciales el funcionamiento sea deficiente en cuanto al tiempo de respuesta. Hay zonas geográficas, hay órganos judiciales que están dando una respuesta prácticamente al día. Eso quiere decir que ahí la planta judicial es adecuada, sí, y todo el aparato judicial, toda la infraestructura. En otros, sin embargo, no. Eso implica también un cierto desequilibrio. A través de un correcto planteamiento de tribunales de instancia o de una reordenación territorial, como se quiera hacer en el futuro inmediato, se podría tratar de subsanar, de eliminar esos desequilibrios que hay, que hacen hoy día en que en determinadas provincias, en determinados órganos judiciales, la justicia funcione muy correctamente en tiempo y en forma, y otros, en definitiva, esté imposibilitada materialmente. Claro, pues eso acaba siendo injusto, ¿no? Nos está tratando a todos los ciudadanos de la misma manera, ¿no? Efectivamente. Bueno, hay quien observa además en este anteproyecto y en otras decisiones un bofetón a la independencia de los jueces. Yo no sé si se sienten suficientemente respetados, apelando a Montesquieu, por los otros poderes del Estado. ¿O tenía razón Alfonso Guerra cuando ya dijo hace muchos años que Montesquieu había quedado por definitivamente enterrado? A mí como juez la independencia me la da la Constitución, el artículo 117 de la Constitución. Y la Constitución y ese precepto en concreto contiene un mandato personalizado a todos y cada uno de los jueces de que tienen la obligación de ser independientes. Si no se asume ese deber y esa responsabilidad, será problema de cada uno de los jueces. Pero vuelvo a decir, a mí la independencia como juez me la da directamente la Constitución. Pero se la da, pero sus colegas, ¿hay muchos colegas que no cumplen ese mandato constitucional? Es un problema de caso concreto y de colega concreto. Claro, pero usted comprenderá que en la ciudadanía provoca cierta perplejidad, por ejemplo, determinados órganos como el Consejo General del Poder Judicial, que se elige como se elige. ¿Es higiénico que el órgano de representación de los jueces esté tan viciado por el Ejecutivo y por el Legislativo de alguna manera? El Poder Judicial son los jueces y magistrados. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano de autogobierno, órgano constitucional, político-judicial, pero no es Poder Judicial. El sistema de nombramiento de los miembros del Consejo, pues en definitiva es el sistema legal. Yo como juez lo que tengo que ver es si efectivamente se ha nombrado de acuerdo con la previsión legal y después a partir de ahí yo tengo que depositar y mantener mi confianza en los vocales que han sido nombrados y a través, en definitiva, del ejercicio de su responsabilidad en el Consejo, en definitiva, llegar a una conclusión valorativa después y en función de lo que han venido realizando. Pero si han sido designados de acuerdo con la legalidad pertinente, si en definitiva se trata de personas en las que yo también tengo que depositar mi confianza, únicamente que actuaciones posteriores, hechos posteriores, pueden hacer perder en mí esa confianza. Pero ¿es mejorable el sistema de elección de los que forman parte de ese órgano? Es opinable. Nos dicen que determinado número por y entre jueces, otros dicen que es solo el órgano parlamentario. Yo creo que es una opción del legislador y, en definitiva, los jueces lo que tenemos que hacer es someternos a la decisión del legislativo. Es opinable. ¿Deben estar politizados los jueces? En principio no, es incompatible. Es incompatible. Lo que sucede es que a veces se habla de politización de la justicia pues desde una óptica equivocada. El hecho de que un juez esté resolviendo, esté asumiendo un determinado caso en que estén implicados políticos o que el tema a debatir sea político no quiere decir que la justicia esté politizada. Quiere decir que la función judicial está tratando un asunto con enjundia o con matiz o con
repercusiones políticas. La politización de un juez es en definitiva una malversación de la función judicial. Bueno, entre las cosas que han cambiado en los últimos tiempos en relación con la justicia está también el papel público de los jueces. Hasta hace muy poco era muy complicado ver a un juez pronunciándose pues, públicamente sobre asuntos que no tenían que ver estrictamente con su actividad judicial. Incluso en esos asuntos era muy complicado ver a un juez hablar fuera de sala. Últimamente tenemos muchos ejemplos en los que los jueces han cobrado un protagonismo, han ocupado los platós de televisión para polemizar e incluso han emprendido bueno, pues, carreras políticas en paralelo a su actividad judicial. ¿Qué le parece este nuevo papel de los jueces? Porque hay quien piensa bueno, que esa apertura del armario de los jueces, digamos, para que los ciudadanos los vean de otra manera, está bien, pero hay quien piensa que a lo mejor a algunos se está pasando de frenada. ¿Qué piensa de este nuevo papel de los jueces? Bueno, yo no veo nuevo papel en los jueces. El juez no tiene más papel que el que le establece la Constitución. Los tiempos efectivamente pueden evolucionar, pero el juez no puede nunca abandonar su papel básico, su papel fundamental, que es su función jurisdiccional. Y si llega un momento en que realmente ese papel parece que está postergado por otro tipo de actuaciones públicas, lo que debe hacer es optar, es decir, o sigue optando por la función jurisdiccional o la abandona y se va al campo político. Yo sinceramente no veo que el lugar del juez haya cambiado, no puede cambiar, está donde debe estar de acuerdo con la propia Constitución, y si ha cambiado y sale fuera de ese lugar, yo creo que lo que hay que hacer es pedirle o en su caso exigirle a ese juez que opte. O continúa en la carrera judicial o se va de ella. Pero cuando usted ve en su casa, en la televisión, a determinados colegas con determinadas actuaciones, ¿qué piensa? ¿Qué impresión saca? ¿Qué colegas, qué actuaciones? Habría que preguntar, porque... ¿Le ha sorprendido algo últimamente en los últimos tiempos de algunos colegas? Hombre, habría que concretar, porque así hablar en general, yo estoy acostumbrado a enjuiciar, pero en función de una doble valoración, que es fáctica y después jurídica. El dami factum da motivius, primero dame los hechos y después yo te daré. Pues voy a proporcionarle algunos hechos. La semana pasada asistimos con cierta perplejidad la ciudadanía a un juicio contra un juez precisamente acusado de prevaricación por su instrucción con un caso muy particular que tiene que ver con un exbanquero, los grandes malvados de estos tiempos, Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, sabe perfectamente de qué estoy hablando, así que vamos a recuperar unos segundos nada más de parte de esa escenificación que vimos en ese juzgado en Madrid, que, como digo, provocó mucha perplejidad en muchos ciudadanos. Vamos a verlo. Mantenerme obligado en mi puesto de defensor vulnera el derecho constitucional de defensa de mi cliente y mi propia dignidad como abogado. Tiene la obligación de defenderlo. Lo que tendría que hacer es irme por esa puerta y pedir amparo inmediato al Colegio de Abogados para que esté aquí y a todas las organizaciones internacionales para que vengan a verlo. No quiero que me defienda este letrado, lo estoy diciendo permanentemente porque además no lo hace bien. Señoría, no está quebrantado anímicamente. Silva honrado, Blesa estafador, Silva honrado. Señores, el señor que ha gritado, fuera. Más numeritos de plató no va a haber. Señoría, ¿podría usar la palabra? ¿Me podría expresar por qué Bueno, no son unos se segundos podría nada más constitucional? de esa vista tan sorprendente en la que pasaron tantas cosas, una vista muy complicada. Veíamos a un juez en el banquillo de los acusados, veíamos a afectados por la venta de participaciones preferentes entre el público, vimos también a Miguel Blesa como testigo. Le pongo los hechos encima de la mesa. ¿Qué pensó cuando vio esto? Bueno, quizá por deformación profesional. En muchos juicios hay situaciones de fricción, de colisión de intereses, de crispación.
de decisiones controvertidas de la sala, de peticiones más o menos viables o inviables de defensores, a veces también del Ministerio Público. Yo lo que veo aquí es la única actuación que veo aquí jurisdiccional es de la sala, de los tres magistrados. En lo demás lo que veo es la actuación de un acusado y la actuación de su defensor. Claro, pero es un juez el acusado y esto le da un acento concreto. Está ¿no? ahí como acusado, no está como juez. Y es lo que veo. Pero, ¿y qué le parece en general entonces el papel que está tomando el juez Elpidio Silva? Y si digo juez, ¿por qué sigue siendo juez? Quizá como juez sea difícilmente entendible, pero como acusado, si se entiende así, si él entiende así el derecho de defensa, el derecho de autodefensa, pues es una decisión personal de él. Pero vuelvo a repetir, en su actuación es la actuación como acusado, no como juez. ¿Le llamó la atención estas imágenes? ¿Le produjeron alguna perplejidad? Sí, sinceramente, sí. Desde la distancia no me gusta lo que veo y no lo digo por la sala. Bueno, decía antes que el papel del juez está clarísimo, no hay que escarbar mucho para averiguar cuál es el papel que tienen que jugar los jueces en España, pero sí que es cierto que estamos en un momento en que los medios de comunicación bueno, pues ocupan el papel que ocupan. No es lo mismo ser juez hoy, supongo, que ser juez ni siquiera en el año 80, han cambiado muchas cosas. Y en este sentido, ¿no tiene que cambiar algo también el papel de los jueces, adaptándose un poco bueno, pues a las demandas de la sociedad actual? Yo creo que está cambiando permanentemente, porque una labor fundamental del juez no solo es la aplicación legal, sino también la interpretación en la aplicación legal, porque a veces la ley, en definitiva, tiene un sentido, un carácter general, es interpretable en uno u otro aspecto, y yo creo que además de interpretar de acuerdo con la Constitución y según la evolución de los tiempos, el juez también tiene determinados resortes, determinados mecanismos para hacer evolucionar las normas, aún desde la propia norma. Puede plantear cuestiones prejudiciales, puede plantear cuestión de inconstitucionalidad, y eso significa, en definitiva, no que el juez esté malversando su función o se esté separando de sus obligaciones legales, al contrario, está cumpliendo estrictamente con su función, que en muchos casos, vuelvo a repetir, es hacer evolucionar el derecho desde normas superiores a la norma que está aplicando, que sería la Constitución o que sería los tratados de la Unión Europea. Pues hablando de ese papel, también hay algo en esa reforma de la que antes hablábamos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que contempla el papel o la relación que los jueces tienen que mantener con los medios de comunicación y establece algunas prohibiciones muy concretas con respecto a las valoraciones que los jueces pueden hacer, como decían, los medios de comunicación social. ¿Le parece que es oportuno que este tipo bueno, pues de cortapisas se establezcan de una forma tan específica en una norma? La libertad de expresión se la da a un juez, se la da la Constitución. Exactamente, pero estamos hablando de otra ley. Y no se la puede expropiar una ley de rango inferior, se la da la Constitución. El juez, los jueces en general, debemos de tener el suficiente criterio como para saber jerarquizar nuestros deberes. Y en ocasiones lo que hacemos no es perder la libertad de expresión, es en definitiva dar entrada preferente a otro tipo de obligaciones que precisamente por derivar de la función jurisdiccional, la función del juez, está justificada en ese caso. Vuelvo a repetir, yo no sé en qué acabará en ese aspecto también el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero lo que quiero recalcar es que la libertad de expresión se la da al juez la Constitución, y llegado el momento el juez tiene también resortes y mecanismos legales para hacer valer en definitiva. Pero ¿no les parece, verdad, una intromisión equivocada del Ejecutivo? Estamos hablando de un anteproyecto. Sí, pero si esto se concretara y se convirtiera en proyecto. En la medida que puede ser, en definitiva, contraria a derechos fundamentales de la Constitución, que el juez, en definitiva, mantiene y lo único que hace es que en determinadas ocasiones debe jerarquizar, sería equivocado. Bueno, veíamos en ese pequeño vídeo que hemos visto a personas afectadas por la venta, por la estafa, yo voy a utilizar esa palabra, de las participaciones preferentes. Hay mucha gente aquí en Galicia que tiene la sensación de que la justicia, en este caso, ha resuelto o ha ejercido un papel o ha concedido unas soluciones a los afectados que no han encontrado en otras instancias, desde luego no en los bancos que les colocaron esos productos tóxicos, y de una forma, de alguna manera, también en la administración. ¿Entiende usted que aquí la justicia ha jugado un papel del que sentirse orgulloso como juez?
Aquí y allí donde, en definitiva, pues el papel del juez y la decisión del juez ha servido para lo que está previsto legalmente. Estamos hablando de instrumentos de civilidad, de resolver con el derecho y en la forma oportuna los conflictos individuales o los conflictos sociales. En este caso, en el caso de las demandas de preferentes y subordinadas, la dimensión social del problema era enorme y es enorme, y en esa medida, pues en fin, los jueces que directa o indirectamente hemos intervenido para que se solucionen este tipo de problemas de la mejor forma posible, implica un plus de satisfacción, no por el caso individual, sino porque yo creo que se ha afrontado en los términos posibles, en los términos mejor posibles, un problema con una dimensión social inocultable. En ese sentido, yo creo que todos los jueces, que vuelvo a repetir, hemos directa o indirectamente intervenido en mejor afrontar este problema, debemos de tener un plus de satisfacción. Bueno, hablamos también de corrupción, últimamente hablamos mucho de corrupción. Le voy a hacer la pregunta del millón, que tiene que ver con las instrucciones judiciales, particularmente con instrucciones judiciales especialmente suculentas para los periodistas, que somos así de malvados, para la opinión pública, creemos, bueno, pues porque afectan a la gestión de fondos públicos, a la administración de lo que es de todos. Y la pregunta es, ¿quién rompe los secretos judiciales? Pues es que no lo sé. El problema es que es muy difícil el control material del secreto sumarial. Es muy difícil. Todavía se puede contener o mantener el secreto cuando está la causa declarada secreta, porque la única intervención digo que es muy difícil. La única intervención formal es la del instructor y, bueno, el aparato judicial, por supuesto, y el Ministerio Fiscal. Pero en las diligencias sumariales, sin estar declarado el secreto, pues prácticamente hay partes personadas y hay intervenciones de diversas personas. Es prácticamente imposible el control de la reserva del contenido sumarial. Entonces, en la medida que se han establecido controles fundamentales, y estos controles no han servido para nada, lo único que le queda al juez es exigir las responsabilidades que le permite la ley, que unas son de tipo gubernativo, sancionatorio, y otras son incluso potencialmente penales. Entonces, si llega ese caso, pues lo que debe hacer cualquier instructor es, en definitiva, abrir un procedimiento. Pero no se está haciendo habitualmente, como que se está aceptando que esto funciona así. Eso es verdad. Eso es cierto, y eso es quizá es una de las situaciones que sí pueden hacer criticable la posición del juez. No tanto que no haya sido capaz de controlar la fuga de información del sumario, cuanto de no haber reaccionado con los mecanismos que tiene a su alcance, que en muchos casos a lo mejor son inútiles, pero son los mecanismos, son los resortes que tiene el juez. Porque usted entiende las quejas de muchos imputados que hablan de la famosa pena del telediario. Sí, y le parece que esto provoca una situación que debería ser corregida. Sobre todo cuando desde la propia ley de enjuiciamiento criminal se prevé que las diligencias son secretas. Bueno, hablamos de corrupción. ¿Qué está provocando la corrupción en una sociedad como la gallega? Esta impresión que tenemos todos de que la administración está corrompida, y con ese macrojuicio, después entraremos en algún detalle de la operación Pokémon, ¿qué efecto está teniendo? Ya le pregunto como juez, desde un punto de vista general, esa percepción que la ciudadanía tiene de que no puede confiar en el sistema porque el sistema está inevitablemente corrompido. Yo lo que veo es cuantitativamente muchos casos que pueden, o muchas causas abiertas sobre casos potenciales de corrupción, abiertas en este momento en la comunidad, pero hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de ellas está en fase de instrucción. Fase de instrucción significa provisionalidad desde la perspectiva del procedimiento judicial. Es en fase de juicio oral, en fase ya de sentencia,
y en su caso de sentencia firme, cuando podemos hablar de una situación declarada en firme y con su validez extraproceso definitiva. Y por lo tanto, en este momento, los juicios de valor sobre el particular hay que hacerlos desde la situación real de los procedimientos penales, que son prácticamente casi todos en fase instructora. Claro. Pero ¿le preocupan cuando usted ve en los medios de comunicación la forma de abordar determinados asuntos relacionados con la corrupción? ¿Lee muchas barbaridades? A mí me preocupa la actividad del juez en la instrucción, es decir, el marco procesal en que se desarrolla la investigación. El marco extraproceso me puede preocupar como ciudadano, pero no lo puedo explicitar como juez. Bueno, hablábamos de esa operación Pokémon, para algunos, como decía, el gran macro proceso, ya sabe que nos gustan mucho los titulares contra la corrupción aquí en Galicia, pero la verdad es que los números son apabullantes, más de 100 imputados, varios concellos importantes afectados, la vida municipal y política muy tocada como consecuencia de esta investigación judicial. ¿Qué tiene de desafío para la justicia gallega este proceso, por la dimensión precisamente, bueno, y por la cantidad de tentáculos que tiene? La corrupción nos afecta a todos. La lucha contra la corrupción no es un problema, responsabilidad de los jueces o en concreto de los jueces que actúan en el ámbito penal. Es una responsabilidad de todos luchar contra la corrupción, cada uno dentro de su ámbito. En esa medida, el papel que le corresponde al juez, y en este caso al juez penal, es afrontar con las armas que tiene el juez de instrucción, no en este caso, sino, y en su caso la sala de enjuiciamiento, sino en cualquier otro caso. Lo que le puede dar una dimensión especial es, digamos, la trascendencia intrínseca del asunto que tiene, la complejidad. Pero yo creo que tiene que afrontarlo los jueces que se enfrentan a este tipo de casos, tienen que afrontarlo con la naturalidad de lo que es la función jurisdiccional. No tiene por qué supravalorar este tipo de causas. Otra cosa es la trascendencia extraprocesal que puedan tener, la repercusión, en definitiva, en la vida ciudadana, en la vida cívica, pero como juez, dentro de la función jurisdiccional, yo creo que tiene que afrontarlo con la misma firmeza, la misma naturalidad que cualquier otro. Bueno, pero las dimensiones condicionan a veces los juicios. Estoy pensando en el juicio del Prestige, por ejemplo, que obligó a hacer una serie de despliegues, incluso de espacio, técnicos, de recursos humanos. No sé en esto en qué va a quedar finalmente, si estos imputados se convertirán en procesados y acabarán finalmente sentados en el banquillo de los acusados. Pero en cualquier caso, la dimensión de la investigación no es descomunal. El problema es que, como está en fase de instrucción, y yo en concreto no conozco el contenido de ese sumario. Y yo creo que el paso fundamental es en el juicio oral. Allí sí que la actuación es pública. Lo que allí no salga no puede ser utilizado para absolver o condenar. Y el juicio definitivo, no ya solo desde la perspectiva judicial, sino también de la perspectiva social, ha de hacerse en función del juicio oral. ¿Por qué? Porque ahí es donde en definitiva se hace el contraste definitivo de las pruebas, donde se determina si estamos ante una verdadera prueba, no ha sido desvirtuada por otro tipo de prueba, la legalidad constitucional de los medios probatorios empleados en la instrucción, es ahí en el acto de juicio oral. Y anticipar criterios sobre esa verdad provisional que pueda surgir de la instrucción, y yo creo que a mí en concreto no se me puede pedir. Yo como juez no la asumo así. Bueno, como consecuencia de la implicación en estas investigaciones judiciales de muchos políticos, se ha puesto encima de la mesa un debate que tiene que ver con una palabra, que es la palabra imputado. Hay mucha gente que está reclamando que se sustituya por otra que tenga una carga semántica menor, porque la gente que no tiene muchos conocimientos jurídicos, bueno, pues identifica la palabra imputado con una fase procesal que no es tal, y se propone incluso sustituirlo por la palabra investigado. ¿Le parece que es inadecuada la palabra imputado? La palabra imputado en
en el ámbito estricto, interno del procedimiento penal, no suscita ningún tipo de dudas. Pero esto ha suscitado una vez que saltó fuera, ¿no? Entonces, hasta ahora no había problema con esa palabra, ¿no? Quien puede, en definitiva, pedir un cambio en el significado, en la trascendencia que puede tener el concepto imputado, es fuera del proceso y a efectos extraprocesales. A nivel del procedimiento penal, la palabra imputado no suscita ningún problema. Incluso cuando teóricamente es diferenciable el denunciado, el querellado, del imputado en virtud de un acto expreso del instructor. No suscita ningún tipo de problema. Los problemas que se suscitan son fuera del proceso y a efectos extraprocesales. Y eso realmente es un mundo ajeno al juez. Seguro que tiene su opinión también sobre el particular como ciudadano, como me decía. Bueno, estamos acabando ya, pero quería saber su opinión sobre tres asuntos muy concretos que están provocando polémica. Hoy mismo se ha producido excarcelamientos de narcotraficantes que se acogieron pues a esa nueva norma de la justicia universal tan polémica aprobada en su momento en el Congreso de los Diputados a instancia del grupo mayoritario. ¿Entiende que la gente no entienda nada? Entiendo, pero también hay que entender... Y ya entiendo que los jueces tienen que aplicar la ley, sí, y que la ley emana del Parlamento. Sí, efectivamente. Digo que entiendo ese sentimiento ciudadano, pero también esta situación es útil para entender que a veces, en definitiva, la sujeción a la ley es que nos vincula a todos. Lo que hay que hacer, si una ley no convence, aunque duela, efectivamente, es que aquello de lex dura es el lex, la ley dura, pero es la ley, o el sumo ius summa injuria, es decir, la máxima aplicación del derecho a veces provoca injusticias, pues en definitiva de estas situaciones también socialmente se aprende. El único mecanismo que hay es, en definitiva, que por los cauces correspondientes, si una ley no está funcionando, está produciendo determinadas distorsiones sociales, económicas o en la siempre vida hay de tiempo un país, de corregirlo. Exactamente. En definitiva, a través de los mecanismos legales, vuelvo a decir, pues tratar en definitiva de rectificar, porque las leyes son mudables, pero mientras la ley esté vigente y la interpretación que procede sea esa, no hay más remedio que aplicar la ley. Nos queda el consuelo de aquello que decía Voltaire, dice: ser libre significa no depender sino de la ley, pues para lo bueno y para lo malo. Y esto es, en definitiva, también un ejemplo de eso. Bueno, penúltima pregunta. 10 de sus colegas catalanes han elaborado un bosquejo de Constitución catalana, jueces que creo que van a ser investigados además por esta iniciativa. Probablemente no consiga nada si le pregunto por esta decisión concreta de sus colegas, pero como juez sí que me interesa qué opinión tiene sobre lo que está pasando en relación con lo que mucha gente llama ese desafío soberanista por parte de Cataluña y esa vocación de convocar un referéndum para muchos ilegal el próximo 9 de noviembre. Yo lo que le puedo decir es que los estatutos de autonomía, las comunidades autónomas pueden decidir desde la Constitución. No pueden, ninguna comunidad autónoma, ningún estatuto de autonomía puede autodefinir por su propia autoridad ante sí mismo conceptos de dimensión constitucional. Y en ese sentido es lo que debe mover las actuaciones también de las comunidades autónomas. Es la legalidad de que nos hemos dotado y esta es la realidad. Y de nuevo volvemos a lo que decíamos antes. Es la ley y eso es lo que hay que cumplir. Para terminar, no se iba a librar de una de las grandes polémicas de la legislatura, esa reforma de la ley del aborto que actualmente está vigente. ¿Se está equivocando el ministro de Justicia? No voy a entrar en valoraciones políticas, pero teme que en el caso de que finalmente se apruebe este proyecto de ley, sea un problema la aplicación de esa ley para muchos jueces, se penalice, se criminalice a un grupo de profesionales que puedan intervenir en este proceso? Bueno, el tema del aborto es un tema de fragmentación social en la opinión, es decir, no se trata ni siquiera de opciones más o menos políticas definidas, es un problema opinable socialmente, incluso con opiniones diversas o dispersas dentro de los mismos grupos sociales, profesionales, familiares. En ese sentido, yo sinceramente
me vi sorprendido cuando se toma una iniciativa de reformar una ley, la del 2010, que está todavía sujeta a decisión por parte del Tribunal Constitucional. Pero bueno, una vez más volvemos que eso es una opción del legislador. Teóricamente los sistemas en cuanto al aborto, grosso modo, los sistemas de indicaciones, que era el sistema del año 85, que motivó resoluciones del Tribunal Constitucional, no una, sino hasta 3, que recuerde, y el sistema sustancialmente de plazos de la ley de 2010. Yo creo que los países de nuestro entorno fundamentalmente adoptan un sistema en cuanto a la regulación del aborto, básicamente tendiendo mayoritariamente en lo personal a una mayor opción de libertad a la interesada y desde el punto de vista social, desde el punto de vista comunitario, pues el sistema que dé mayor seguridad, certidumbre jurídica. Este es el contexto actual. La iniciativa legislativa, ¿a dónde va a conducir? Pues no lo sé. En todo caso, si eso plasma en una ley, la vinculación a la ley es lo que es exactamente, es lo prioritario. Insisto, aunque duela. Aunque duela. Miguel Ángel Cadenas, un auténtico placer, de verdad. Muchísima suerte en este último periodo de actividad profesional como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Un auténtico placer que nos acompañe aquí en el plato. Igualmente, aunque después de estar sometido a este tercer grado, pues en definitiva, pues el agradecimiento... Bueno, es una pequeña venganza esto de poder interrogar a un juez. O sea que, de verdad, muchísimas gracias, Miguel Ángel Cadenas. Hasta siempre. Vamos a hacer una pequeñita pausa de publicidad. Enseguida seguimos con muchísimos más asuntos, incluida la entrevista. Esperemos también que un tercer grado que vamos a tratar de realizarle a nuestro siguiente invitado, candidato en la lista del Partido Popular a las próximas elecciones europeas, Francisco Millán Mon. A la vuelta de publicidad. En 6 años creo que una vez me llamarían para una entrevista, pero nada más. Porque a mi esposa también se le acabó la prestación. ¿Y ahora de qué vivimos? De caritas. De mejoría nadita, nada, de verdad. Piensa actualizar tu currículum, hacer todas las cosas y no es tan fácil, la verdad. Y nos tienen a todos tirados en la calle. ¿De ahora qué? ¿De ahora qué?